me regaló este rótulo. Estuve en la iglesia de Grace Church, nuestra iglesia hermana en Minneapolis, y allí hay una señora que forma parte del comité de misiones, se llama Mrs. Smith, tendrá 90 años, una señora muy cariñosa, y se me acercó y me dijo, mira, mi padre empezó una tradición en el año 1932, y es que a cada familia misionera que sale de esta iglesia, escribió este versículo y escribió el rótulo con una forma así un poco artística y lo regalamos y oramos de una forma específica, oramos por él, ¿no? Entonces he pensado que tal vez pues es el momento de que tú también lo tengas, aunque ya hace mucho tiempo que conozco a Mrs. Smith y hemos estado allí muchas veces, pero en esta ocasión se me acercó, me dio el rótulo que dice My times are in your hand. A ver, My times are in thy hands, que es en el inglés de la King James, pero que viene a decir lo que pone ahí arriba, ¿no? Mi destino está en tus manos. De hecho, la traducción, la palabra, lo traduce así, como mi destino está en tus manos. Y la verdad es que me emocionó el hecho de ver el corazón y el cariño con el que esta mujer pues estaba allí apoyando y influyendo en lo que es la obra que Dios está haciendo a través de nosotros aquí en España. Y desde entonces he estado pensando que tenía que hablar sobre este versículo, ¿no? Mi destino está en tus manos. Cuando hablamos acerca del destino y en qué consiste el destino, pues siempre hay, yo diría como extremos, ¿no? Para algunos el destino forma parte de nuestras decisiones de cada día, de nuestros actos de cada día, y decidimos lo que es nuestro destino en base a lo que hacemos. Para otros, el destino es más algo pues que está escrito. El destino está escrito y hagas lo que hagas, realmente no importa porque te va a pasar. Cualquier cosa que esté escrita te va a pasar. Y es como un planteamiento totalmente determinista, ¿no? Entre un planteamiento que depende totalmente del hombre y un planteamiento que depende totalmente de, vamos a decir, del destino, sin saber muy bien quién lo maneja, lo que la palabra de Dios nos enseña es un planteamiento diferente. Cuando el rey David afirma, mi destino está en tus manos. Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos juntos descubrir del significado de lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos cuando dice mi destino está en tus manos. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en esta frase? Mi destino está en las manos de Dios. Para algunas personas lo que viene a su mente es si mi destino está en las manos de Dios, que es el creador del universo, que es el dueño del universo, pues lo que voy a tener seguro será salud, dinero y amor. Todo me saldrá bien, no tendré ningún problema, viviré feliz, porque mi destino está en las manos de Dios. Y ese planteamiento es un planteamiento, vamos a decir, que incluso puede encontrar algún apoyo en la Biblia, ¿no? En la Biblia hay versículos que dicen, mas a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. También la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. De modo que uno puede llegar a creer que realmente lo que significa mi destino está en las manos de Dios es salud, dinero y amor. Lo que pasa es que cuando interpretamos así la Biblia, normalmente no estamos mirando todo el mensaje de la palabra de Dios. Y es más bien una interpretación forzada por algo que algunos lo han llamado teología de la prosperidad. A mí me parece que es más profundo que eso. Tiene que ver con la superstición que el ser humano tiene en lo más profundo de su corazón, ¿no? Y de hecho casi todas las religiones al final cuando hablan de Dios hablan como ese gran mago del universo al que hay que tener contento, hay que de alguna forma agradarle para que así las cosas nos vayan bien. Y al final mucha gente practica X religión y practica los ritos con ese deseo, bueno, pues de no ofender a Dios o más bien de mantenerle contento para que la vida me vaya bien. Forma parte del ADN humano, también forma parte del egoísmo humano, porque al final el ser humano, pues no cambiéis, ¿vale? Que no, todavía no llega ahí, pasa para atrás. Forma parte del egoísmo humano, es decir, hay gente que cree, porque creyendo saca algo y piensa, si saco algo, pues creo. ¿Qué saco creyendo? Nada, pues ¿para qué creer? ¿No? Es un planteamiento muy básico, pero al final
lo que mucha gente realmente se plantea. Creer, sí, bueno, pues si hay algún beneficio, vale, pero si no hay ningún beneficio en el día a día, en el presente, pues ¿para qué vamos a complicarnos la vida, ¿no? De modo que esa idea de que si el destino está en las manos de Dios, pues realmente todo me va a ir bien, y plantearlo así desde una mentalidad más bien supersticiosa y de una mentalidad egoísta, realmente está muy lejos de lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué debemos pensar entonces? Ahora sí, ¿qué debemos pensar? Lo que debemos pensar, yo os propongo, lo que debemos pensar es que sea lo que sea, pase lo que pase, Dios me está cuidando, ¿vale? Ese es para mí el planteamiento que vamos a ver a lo largo de esta mañana en el texto, ¿no? Sea lo que sea, pase lo que pase, Dios me está ayudando. Y además la afirmación está en presente, dice que mi destino está ahora en tus manos. Es decir, que no es algo que tiene que ver con el futuro, ni siquiera tiene que ver con el pasado. Es fácil que miremos hacia el pasado, a los buenos días que todos alguna vez hemos vivido, y allí en aquel momento realmente aquello que viví sí era parte del destino de Dios. Pero cuando estabas pasando por momentos difíciles, no, eso seguro que no fue algo de Dios. O también algunos puede que estén pensando, sí, mi destino está en las manos de Dios en el futuro, porque voy a ir al cielo y el día que esté en el cielo por fin podré descansar. Pues no está hablando ni siquiera del pasado ni del futuro, está hablando del presente. Mi destino ahora, en este momento, está en las manos de Dios. Y día a día, con un destino que se forja día a día, podemos seguir confiando y afirmando que mi destino está en las manos del Señor. Entonces, ¿a quién debemos de mirar? ¿Qué debemos de pensar? Yo creo que debemos de mirar a Jesús. A la hora de decir, bueno, ¿qué significa esto de que mi destino está en las manos de Dios? Pues miramos a Jesús, vemos cómo fue la vida de Jesucristo y entendemos a qué se está refiriendo la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dice en su palabra, en sus enseñanzas: por tanto yo os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todo esto será concedido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Esa era la forma de pensar de Jesús. Por eso Él lo enseñaba. Tenemos que creer que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él interviene en el presente, en las cosas básicas de la vida. Pero también cuando vemos la vida de Jesús, vemos que Él toma decisiones en base a una percepción que Él tenía de lo que Dios quería que hiciera en un determinado momento. Por ejemplo, en Juan 13:1 está hablando acerca del momento en que Él iba ya a comenzar su camino hacia la cruz, ¿no? Y dice en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ese versículo nos está dando a entender, y ya lo hace también en otras partes, que Jesús tenía un concepto de lo que llama la Biblia su hora. Tenía un discernimiento de lo que Dios quería que hiciera en un determinado momento. De hecho, hay otra ocasión en que los hermanos de Jesús le dicen, vamos a la fiesta, vamos a Jerusalén, vamos a celebrar la Pascua, y Jesús precisamente le dice, todavía no ha llegado mi hora, todavía no es mi hora. En las bodas de Canaán, cuando la madre de Jesús le dice, mira, tienes que cambiar, aquí hay un problema, tienes que ayudar, ¿no? Y Jesús dice, aún no ha llegado mi hora. Esa percepción del tiempo de Dios, de la hora de Dios en la vida de Jesús, es un elemento también que yo creo que nosotros debemos de asimilar y asumir, porque es posible para nosotros también vivirlo. De modo que cuando pensamos en que mi destino está en las manos de Dios, ¿en quién debemos de pensar? Debemos de pensar en Jesucristo. Y tal vez alguno me dice, José Pablo, yo no soy Jesús. Y yo te digo, ya me he dado cuenta. Es verdad que algunos se parecen muy poco a Jesús y otros más, pero ¿sabes qué? Aunque no seamos Jesucristo, sí somos hijos de Dios, sí tenemos al Espíritu Santo, sí tenemos, como dice la palabra de Dios, la mente de Cristo, sí tenemos las promesas de Dios en nuestra vida y sobre todo tenemos a un Padre bueno que se ha comprometido en cuidarnos. Fijaros en el versículo 19 del Salmo 31, el que estamos meditando. Ya el rey David, ya hace tanto tiempo, él puede afirmar cuán grande es tu bondad, que has guardado
para los que te temen. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que está dispuesto a cuidarnos cada día, de modo que podemos decir con fe, con confianza, que mi destino está en las manos de Dios. Hemos hablado del destino, vamos a hablar de las manos. Cuando habla aquí de las manos, fijaros lo que sigue diciendo el Salmo. Mi destino está en tus manos, mi tiempo está en tus manos. Dice, líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Es decir, el destino está en las manos de Dios, no está en manos de mis enemigos. Todo el planteamiento del Salmo realmente está hablando de los enemigos, está hablando de aquellos que pondrían en amenaza su destino. Realmente, desde el versículo 4, donde habla de los que ponen una trampa delante de los que tienden la red, sácame de la red, dice, la red que han escondido delante de mí. David sabía que había gente en su entorno que pretendía ponerle redes para que cayera en trampas. Y luego los versículos 10 al 13, que es tremendo como lo dice, ¿no? La vida se me va en angustias, los años en lamentos, la tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos soy el hazme reír de mis vecinos, soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle, me han olvidado como si hubiera muerto, soy como una vasija hecha pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear, hay terror por todas partes, se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Realmente el destino de David estaba amenazado. Y frente a esa amenaza es que él está diciendo, pues mi destino no está en manos de mis enemigos. No está en manos de aquellos que pretenden que caiga en la trampa. No está en manos de aquellos que se burlan de mí. No está en manos de aquellos que pretenden que yo pues viva atormentado y frustrado y decaído. No está en manos de ellos. Mi destino está en las manos de Dios. Cuando miramos la vida de David nos damos cuenta de que sus enemigos fueron cambiando según las distintas etapas de su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando él era pastor, creo que todos recordáis, ¿no? Él cuenta que cuando él era pastor, dice, yo estaba cuidando las ovejas y venía el león, venía el oso y yo salía contra ellos, peleaba contra ellos y los mataba, ¿no? Y en aquella época de su vida, cuando él estaba cuidando las ovejas, los enemigos de David tenían que ver con causas, vamos a decir, naturales, con causas inesperadas, un león que aparece, un lobo que aparece, un oso que aparece, ¿no? Realmente puede ser un león, puede ser un oso o puede ser un virus. A veces los virus matan más que los leones, ¿no? De modo que son situaciones que él vivió, que de alguna forma confrontó por el entorno en el cual estaba viviendo. Luego después, cuando ya fue candidato a rey, su enemigo fue su jefe. Él estaba como candidato al rey sirviendo al rey Saúl y ese rey, que era su jefe, tenía envidia de él y estaba intentando y haciendo todo lo posible por machacarle. De modo que pues vivía el acoso de un rey, es decir, hoy lo llamaríamos como que en aquella época de su vida David estaba sufriendo bullying, mobbing y lanzuming, porque el rey le lanzó una lanza y pretendió clavarlo contra la pared. Así que eran enemigos muy, muy reales y a lo mejor alguno se siente identificado con esos enemigos, ¿no? Cuando ya era rey, también cambiaron sus enemigos y tenía enemigos de fuera de Israel, los filisteos, que venían y que intentaban, por la violencia, robarles, quitarle la tierra, quitarle sus posesiones. Y él tuvo que estar luchando contra los enemigos que venían de fuera de Israel, pero también tuvo enemigos dentro. De hecho, quien le dio el golpe de estado a David fue su hijo, Absalón, de modo que incluso desde dentro de lo que fue su reinado tuvo situaciones que tuvo que afrontar con personas de su confianza que al final también se volvieron en sus enemigos. Pero a lo largo de todas las etapas de su vida, David es consciente que su principal enemigo fue él mismo. Y por no tener control de lo que era su propio corazón, pues cayó en adulterio con Betsabé. Y no solamente cayó en adulterio, sino que cayó en asesinato, mató a su marido, a Urías. Y además, pues vemos que no dedicó la atención adecuada a su familia, porque vivió como uno de sus hijos, violó a una de sus hijas. Toda una situación
realmente dramática. El mayor dolor del corazón de David yo creo que lo tuvo principalmente con los enemigos de sus propios fracasos, A lo largo de la vida de David vemos cómo los enemigos van cambiando y él era consciente de todos esos enemigos. Estaba mirando qué dicen los expertos acerca de este salmo porque hay una diversidad de temas que está tocando. Y yo creo que es que David estaba mirando a toda su vida y viendo cómo a lo largo de su vida había pasado por situaciones de trampas, había pasado por situaciones en que la gente le aborrecía, había pasado por situaciones en las cuales se sentía totalmente acorralado. Todas esas situaciones, todos esos enemigos, él termina diciendo, mira, reconozco que estáis ahí, sé que estáis ahí, os reconozco, pero ¿sabéis qué? Mi destino no está en vuestras manos, mi destino está en las manos de Dios, no está en las manos de la gente mala, no está en manos de las bacterias, ni de los virus, ni de los leones, ni de los osos, ni de los jefes envidiosos, ni de la gente violenta, ni de la gente inmoral, no está en manos en ninguno de ellos. Mi destino, mi tiempo está en las manos de Dios. Amén. Podemos decir con el rey David, nuestro destino está en tus manos. Podemos decir, a ver quién lo quiere decir, nuestro destino está en tus manos. Esta semana estábamos grabando el programa Historias de Fe y comentábamos la historia en Radio Nacional de España, la historia de Gladys Aylward. Puede que a algunos os suene. Una chica, nació en 1902 en Inglaterra. Una chica que desde muy pequeña ella quería ser misionera a China y la verdad es que no estaba muy preparada porque era una familia pobre, tampoco había estudiado, pero ella tenía el corazón de que quería ser misionera y cuando tuvo la edad se acercó al Departamento de Misiones británico hacia la China y la rechazaron porque era pequeñita, no medía ni 1,50, no tenía formación, no tenía dinero, no tenía recursos, así que la rechazaron. Pero aunque la rechazaron, ella siguió pensando que Dios la había llamado a servirle y quería ir a la China. Así que siguió trabajando, siguió ahorrando y siguió buscando la oportunidad para ir a la China hasta que se enteró que una misionera que estaba allí en China, la señora Lawson, pues necesitaba una sirvienta y ella, ni corta ni perezosa, cogió los ahorros, cogió la maleta y se fue camino a Yancheng. Pasó por multitud de situaciones complicadas porque no tenía otro modo de ir, así que tuvo que ir en tren, tuvo que ir andando de cualquier forma. Al final llegó allí, cuando llegó allí, lo que se dio cuenta es que sí, la señora Lauren la quería mucho, pero los del entorno realmente la rechazaron y eran bastante hostiles hacia ella. Y hablando con la misionera, dijeron, ¿qué podemos hacer para bendecir aquí a los chinos que viven en esta ciudad? Y este lugar donde ellos estaban era un lugar de paso, así que decidieron crear una posada. Y la gente que venía se quedaba en la posada, no solamente dormían y comían, sino que aprovechaban también para contarles historias de la Biblia. Llamaron a esa posada la Sexta Felicidad. Y bueno, pues por mucho tiempo estuvieron acogiendo a gente que venía allí de paso y allí predicaban y contaban las historias de la Biblia hasta que la mujer Lawson falleció. Y cuando falleció, todo el sustento económico con el cual ellos vivían, pues se vino abajo. Y durante un tiempo, pues Gladys estaba sola, estaba desprotegida, estaba pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora con mi vida, no? En ese tiempo, unas semanas difíciles que ella vivió, recibió una invitación del gobierno de China para que fuera inspectora de pies. ¿Qué es inspectora de pies? Bueno, en aquella época el gobierno había creado una ley para que los padres no, ¿cómo se dice? Con venda, vendaran los pies de los niños, de las niñas, porque en aquella época querían cambiar esa tradición porque realmente hacía daño a las niñas. Era una tradición milenaria y entonces había una nueva ley que prohibía a los padres vendar los pies de las niñas para que no tuvieran pies grandes. Y el gobierno pensó en Gladys porque tenía unos pies muy grandes, entonces iba a ser un buen ejemplo de se puede ser mujer y puedes tener los pies grandes. Así que Gladys se dedicó a ir aldea por aldea controlando y supervisando los pies de los bebés, de las niñas. Y un día se encontró a una madre que llevaba a una niña envuelta como un paquete, un bebé, y le preguntó que ¿a dónde vas con ese bebé? Dice, pues voy a venderlo. Dice, bueno, ¿cómo que vas a venderlo? Dice, sí, necesitamos comer y me van a dar dinero por ella, entonces yo la vendo. Y Gladys dijo, bueno, pues
¿cuánto pides? 9 peniques. Así que ella cogió 9 peniques, los dio por esa niña y la llamó a la niña, ¿cómo la llamó? 9 peniques. Así que se la llevó a casa y eso fue el principio de lo que antes era una posada, se convirtió en un hogar de acogida con más de 200 niños, que ella estuvo protegiendo, rescatando de que fueran vendidos. Cuando llegó un tiempo de guerra, Gladys tuvo que salir de la zona donde vivían y durante un camino bastante difícil llevó a todos sus huérfanos hasta un lugar seguro. Allí los mantuvo protegidos durante el tiempo de la guerra. Y en aquella zona ella fundó la primera iglesia de Siam. Después se movió al Tíbet, donde predicó el Evangelio y abrió también un orfanato en Formosa y en Taiwán. El gobierno chino la reconoció como Ai Wen-de, no sé si se pronuncia así, pero Ai Wen-de, que quiere decir la virtuosa. Buen día hoy de la madre para que las madres os sintáis así todas, virtuosas. Amén. Y esa historia la llevó a Hollywood la actriz Ingrid Bergman. Podéis ver la película El albergue de la sexta felicidad. Por eso a lo mejor decía, sí, es que esto me suena a mí, ¿de qué me suena? Yo os he contado esta historia para que veáis cómo Dios, cuando el destino, nuestro destino está en las manos de Dios, no importa. No importa los obstáculos, no importan las circunstancias, no importa todo lo que hay a tu alrededor, todos los enemigos que hay a tu alrededor. Dios te va a llevar a cumplir aquello para lo cual Él te creó. Y te va a hacer sentir satisfecho, te va a hacer sentir feliz, aún a pesar de cualquier dificultad que pueda haber en tu vida. Yo quería que recordásemos esa historia por eso. Por cierto, si veis la película, que ahora alguno va a querer verla, Gladys se enfadó con el director porque el guionista, como había que hacerlo, porque Hollywood es así, metió una historia de amor entre ella y el mandarín. Bueno, esa historia es mentira. Si veis la película, nunca hubo líos amorosos entre el mandarín y Gladys, ¿vale? ¿De dónde nace esta confianza? ¿De dónde nace esta confianza? ¿Cómo puede uno vivir así, con esta confianza? Dice en el Salmo 31:14, versículo 31, justo el versículo previo, dice, tú eres mi Dios. Esa afirmación, tú eres, yo creo que está totalmente unido, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Son dos frases que son dos eslabones de la misma cadena. La relación personal del salmista con Dios es el origen y el mantenimiento de esta confianza. Es el origen. Cuando hablamos del origen hay que subir un poquito más. Versículo 5, cuando dice, tú me has redimido, tú me has redimido. Redimir es liberar, para pertenecer. Es liberar, como hizo esta Gladys con la niña aquella que iban a vender. Lo que ella hizo fue liberarla de un destino y darle otro diferente. Pagar para que esa niña no fuera esclava, una niña esclava, y para que fuera una niña libre en un hogar diferente. Eso es lo que significa la redención. Y así es como se siente el rey David. El rey David se siente redimido. Cuando el salmista habla de Dios como su redentor, es porque él sabe que Dios le ha liberado de los enemigos, de todos los enemigos. Le ha liberado también de el dueño más malvado que hay, que es el pecado, la muerte y Satanás. Dios le ha liberado y pagado un alto precio para liberarlo. Ha dado la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios le ha hecho parte de su familia, parte de su reino. Y todo eso yo lo cuento y probablemente dice, bueno, ¿y cómo David sabía todo eso? Probablemente David no sabía cómo todo esto luego va a suceder. Y nosotros tenemos mucha suerte porque tenemos la palabra de Dios y sabemos lo que Jesús hizo por nosotros. Pero entiendo que en el momento en que David fue ungido por Samuel, en ese momento en que fue ungido, él tuvo que sentirse que Dios le elegía, que Dios le hacía parte de su reino, que Dios le redimía. Es el momento, un momento clave. Yo creo que a la hora de decir, mi destino está en tus manos, necesitas haber pasado por un momento en tu vida en que también tú hayas sentido que has sido redimido. Que es algo personal, es algo tuyo, no es algo de otros, es algo que tú has vivido. Y creo que cuando hay esta afirmación es porque realmente uno se sabe redimido. ¿Cómo llegó David a esa percepción? No sabemos exactamente el proceso, pero sí sabemos que era una realidad en su vida. De modo que primero el origen tiene que ver con lo que
vemos que es la redención. Para nosotros, Juan 1:12, que dice que somos hijos. Cuando creemos, nosotros somos hijos cuando creemos en Dios. Y eso no es una obra de la carne, no es una obra de que alguien lo ponga en un libro, es obra únicamente de Dios. La redención es fruto de nuestra decisión de creer en Jesús. Y cuando creemos, Dios nos redime, nos adopta como hijos, nos inscribe en su libro de familia y comenzamos una relación personal con Dios. Esa relación padre-hijo. Y fruto de esa relación nace la certeza de que nuestro destino está en las manos de Dios. De modo que el origen es nuestra redención. Pero ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene esa certeza? El versículo 20, Salmo 31:20, habla de lo secreto de tu presencia. Habla de lo secreto de tu presencia, como el lugar donde Él encuentra ese sentimiento de protección. Y cuando David está hablando de lo secreto de tu presencia, a mi mente viene Mateo 6:6, cuando Jesús habla acerca de entrar en lo secreto. Mateo 6:6, tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús hablaba de un diálogo íntimo, un diálogo personal, una relación donde ese diálogo hace que en nosotros fluya una vida, una iniciativa. Mencionaba al principio, ¿no? Algunos ven el destino como el resultado de todas sus acciones. Otros ven el destino como algo que está escrito y que no importa lo que hagas. Para mí lo que la palabra de Dios nos enseña es que el destino está en las manos de Dios, pero que es fruto de un diálogo, de una relación, de una vivencia que se alimenta en la intimidad, en lo secreto de nuestra relación con Dios. Nace en la redención, pero se alimenta día a día de esa relación íntima con el Señor. Un diálogo generador de iniciativas, pero un diálogo también bloqueador de iniciativas. Ese diálogo, esa intimidad, ese secreto de estar en lo secreto de Dios es como el antivirus en los programas. No solamente está ahí para discernir cuando algo está mal, cuando el ordenador está haciendo algo mal, para bloquearlo, para ponerlo en cuarentena. Bueno, yo no soy informático, a lo mejor me estoy equivocando de todo lo que hace el antivirus, pero me parece a mí que tiene que ver con eso, ¿no? Cuando estamos en lo secreto de Dios, no solamente Dios por su Espíritu genera en nosotros iniciativas, sino que también por su Espíritu bloquea iniciativas, bloquea ideas, bloquea pensamientos, como un firewall, como un antivirus. Y además te hace discernir cosas que de otro modo, si no estás en lo secreto de su presencia, no puedes discernir, hermano. No puedes discernir. Hay una intimidad aquí, hay un secreto, un misterio que tiene que ver con esa relación de nuestro Dios tan grande, tan poderoso, capaz de dialogar conmigo y de llevarme en un proceso para que mi destino sea precisamente aquello que agrade a Él y que me satisfaga a mí y que llene mi vida de sentido. Realmente se alimenta ahí, en ese tiempo de intimidad con Dios, en esa búsqueda de lo secreto de Dios. Cuando los enemigos se multiplican, los leones, los osos, los jefes maltratadores, los vecinos farsantes, los tramposos y mentirosos que te rodean, cobíjate en lo secreto de su presencia. La reacción natural suele ser lo contrario. Cuando aumentan los enemigos, lo que solemos hacer más bien es echarle la culpa a Dios, abandonar el diálogo con Dios, o incluso también cuando aumentan los enemigos nos metemos nosotros a intentar solucionar todos los problemas y nos metemos en una dinámica que ya no hay tiempo para nada, ni siquiera para estar en lo secreto de Dios. Nos equivocamos cuando le echamos la culpa a Dios o cuando no tenemos tiempo para estar en lo secreto de Dios, porque la victoria y la paz y la certeza viene ahí, en lo secreto de su presencia. Voy a terminar, tengo dos peticiones para terminar. Una es que me gustaría pediros una cosa muy rara, aunque yo lo hago de vez en cuando una cosa ya
Yo tengo muy mala memoria, ¿vale? Tengo muy mala memoria. Entonces, doy muchas gracias a Dios por el móvil, que le apunto todo y saltan las alarmas y me ayuda a recordar. Pero tonterías, ¿eh? Tonterías, cosas... Pero si no lo apunto, se me olvida. Entonces, cuando ya he visto que hasta la alarma ha saltado y se me ha olvidado, el último recurso, ¿sabéis cuál es? Me lo escribo en la mano. Y entonces, como lo estoy viendo todo el rato, aunque ya esté medio borrado, ya me acuerdo. Entonces, ese día lo hago seguro. Si quieres que yo haga algo, un día dice, escríbetelo en la mano. Pues entonces seguro lo haré, ¿vale? Os voy a pedir, quien quiera, ¿vale?, que os escribáis en la mano, mi destino está en tus manos, ¿vale? Un boli y mi destino está en tus manos. No quieres hacerlo, te doy otra opción, ¿vale? En el estado del WhatsApp, te dejo abrir el teléfono y en vez de, en el estado puedes poner, mi destino está en tus manos. Más sencillo, no hay que manchar nada, ¿no? ¿Vale? Otra cosa que también puede, el texto de la Biblia, le haces una foto y te lo pones ahí para verlo toda esta semana, ¿no? A ver, yo lo voy a hacer ahora, ¿vale? Mi destino está en tus manos, porque os veo escuchándome, nadie escribe. Ahora no escribe el boli. Ya escribe. Vale. Lo he escrito muy rápido, tendré que escribirlo luego otra vez. La segunda cosa que quería pediros, y eso está pensando más en aquellos que nunca han vivido lo que he mencionado antes, ese momento de la redención. Tu destino, si no has sido redimido, tu destino está en tus manos, ¿vale? Tu destino está en tus manos. Y a mí no me gustaría que así fuera, y de hecho creo que Dios no quiere que así sea. Dios tiene cosas mejores para ti, pero para que el destino esté en manos de Dios, tú tienes que dar tu destino a Él. Dios no va a obligarte a que tú le des tu destino. Dios no va a forzarte a que lo hagas. Dios es un caballero, Dios no lo hace. Pero sí te invita a que tú aceptes la redención. Él entregó a Jesús en la cruz para que tú no tengas que pagar un destino eterno de condenación. Él entregó a Jesús en la cruz y pagó un alto precio por ti para que tú no tengas que vivir día a día sin saber que tu destino será fruto del azar y la casualidad, será fruto de lo que decida mi jefe, será fruto de lo que pase mañana. Dios no quiere que vivas así, Dios quiere que vivas con la certeza de que tu destino está en sus manos. Pero para eso tú tienes que aceptar la redención, tienes que decir, Dios, yo quiero ese perdón, yo quiero esa sangre que tú derramaste, Jesús te derramó su sangre por mí, yo quiero vivir así, ¿no? Y eso se hace con algo tan sencillo como decírselo a Dios, como orar, decirle al Señor, pues Padre Celestial, reconozco que yo nunca he sido redimido, no me siento redimido, siento que mi destino está en mis manos y yo no quiero vivir así. Yo quiero, Padre Celestial, que mi destino esté en tus manos. Yo quiero, Padre Celestial, el perdón que Jesús ganó en la cruz por mis pecados. Yo quiero, Padre Celestial, vivir con esta certeza. Yo quiero sentirme redimido. Yo quiero sentirme parte de tu familia, parte de los que tú has invitado a la mesa para comer. Yo quiero sentirme parte de eso. Y hoy decido creer. Hoy decido aceptar. Hoy decido vivir a partir de hoy de la mano de Jesús. Así de sencillo, como decirle eso a Dios. Y Él te escucha, y Él te perdona, y Él te redime. Él te redime, Él te hace parte de su familia, Él te inscribe en su libro de la vida, en su libro de familia. Así que si no lo has hecho nunca, te invito a que lo hagas ahora. Que se lo digas al Señor. Señor, Padre Celestial, hoy acepto tu redención. Hoy acepto que Jesús pagó por todas mis culpas y me liberó del poder del pecado y de la condenación. Hoy decido creer que Jesús es Dios encarnado y decido seguirle como Maestro y Señor. Si quieres hacer esa oración, hazla ahora. Y también a mí me encantaría que no solamente la hagas, sino que me lo cuentes. Que me digas, mira, yo lo he hecho. Yo hoy he decidido comenzar mi vida con Jesús. Señor y Dios, Padre amado, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios cercano y que nuestro destino
no está en manos de los enemigos, tú nos has redimido, tú nos has hecho parte de tu familia y día a día quieres que vivamos en lo secreto de tu poder y de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que hagamos también nuestra parte y te busquemos y ese diálogo sea un diálogo que genere vida, pero que genere también santidad, que genere, Señor, ilusión, que genere alegría. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría terminar con una canción. Quiero poneros una canción, ¿vale? Y la escuchamos y después ya Manuel sigue. Tú escuchas mi clamor, tú eres mi canción. La noche oscura es, mas tu luz brillará. ¿De quién temeré? El mal tú destruirás bajo nuestros pies. Si hay problemas, Dios, mi escudo eres tú. ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. Dios de ejércitos, Él siempre conmigo está. Él reinará por siempre, Él es mi amigo fiel. Dios de ejércitos, Él siempre conmigo está. Mi fuerza está en ti, eres mi salvación. Tú me libertarás, la victoria me das. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. Dios de ejércitos, Él siempre conmigo está. Él reinará por siempre, Él es mi amigo fiel. Dios de ejércitos, Él siempre conmigo está. Nada contra mí saldrá bien. El mundo en tus manos está. En tus promesas yo confiaré. Eres fiel, eres fiel. Y nada contra mí saldrá bien. El mundo en tus manos está. En tus promesas yo confiaré. Eres fiel, eres fiel, eres fiel. Eres fiel, Señor. Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. Dios de ejércitos, Él siempre conmigo está. Él reinará por siempre, Él es mi amigo fiel. Dios de ejércitos, Él siempre conmigo está. Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. Dios de ejércitos, Él siempre conmigo está. Él reinará por siempre, Él es mi amigo fiel. Dios de ejércitos.
Él, siempre con